Hola, ¿qué tal amigos de Enredijo? Bienvenidos al Guayabal, el programa cultural de los viernes. Hoy, como siempre, para tratar un tema de interés general y con un invitado muy especial. Vamos a hablar de emprendimiento cultural, de el trabajo que viene realizando nuestro invitado especial del día de hoy aquí en el municipio de Pitalito para aportarle desde la formación artística al desarrollo de nuestro país. Bienvenidos todos a su programa El Guayabal. El emprendimiento cultural en nuestro país ha sido desde siempre la alternativa económica para aquellos creadores y productores que se convierten en los verdaderos constructores y promotores de los bienes y servicios culturales y creativos que conjugan valores simbólicos asociados a la cultura y a la creatividad. Estas experiencias, casi siempre personales, han ido trascendiendo hacia su conversión en empresas que, bien manejadas, generan una dinámica económica, bienestar social, crean empleo y propician inclusión social y diversidad cultural. Un emprendedor cultural es aquel que usa su talento y creatividad como materia prima para desarrollar proyectos que resuelvan o incidan en una problemática social. Un ejemplo de este tipo de emprendimientos culturales es la Academia de Música Eliezer Morales, la cual encamina su acción a la formación musical, buscando acercar a los niños y jóvenes a la música, especialmente a los ritmos que caracterizan la musicología colombiana. El maestro Eliezer Morales, quien junto con su esposa lidera este proyecto en Pitalito, Huila, ha logrado iniciar en el campo musical a niños y jóvenes de nuestra región, convencidos de que la música, como las demás expresiones artísticas, es el camino hacia la construcción de una sociedad mejor. Y bien, es con el maestro Eliezer Morales, el director de la Academia Musical que lleva su nombre aquí en el municipio de Pitalito, quien ha venido desde hace aproximadamente 4 años con este proyecto y ha logrado consolidarlo como una extraordinaria alternativa para aquellos jóvenes y niños que quieren incursionar en el campo artístico a través de la música. Profesor Eliezer, bienvenido al Guayabal. Cordial saludo, mil gracias amigo Gerardo por la invitación, a ustedes por escucharnos y sobre todo por apoyar este tipo de programas que nos va a permitir no solamente conocer la vida cultural de Pitalito, sino aprender de ella y sobre todo hacer como un enlace, ¿no?, entre lo que se escucha, lo que se ve y lo que se hace, y así retroalimentar un poco el conocimiento. Efectivamente, de eso se trata, de enriquecer a partir del conocimiento de quienes se han preparado especialmente para orientar procesos de tipo cultural, pues que todos tengamos la oportunidad a través de estos espacios de conocerlos, de aprender, como lo dice el profesor. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas de la Fundación Cultural Tierra Viva y de Huila Hoy, de nuestro compañero, el periodista Rodrigo Rojas Garzón. Muchas gracias por vincularse a este espacio. Profesor, háblenos un poco acerca de cómo surge esta academia aquí en el municipio de Pitalito, y se ha ido convirtiendo paso a paso en un gran proyecto de emprendimiento cultural. La Academia de Música Eliezer Morales pues realmente nació a raíz de la necesidad. En mis 15 años de formación que he realizado en el municipio de Pitalito, he hecho también investigación. Y uno de los factores importantes de crear la academia es la necesidad de formar artísticamente a niños, jóvenes y adultos, sobre todo rescatando la música de folclore, nuestra música andina colombiana. Y eso se vio a raíz de los diferentes festivales, encuentros que se han realizado, el que hace Tierra Viva, el que hace el maestro Faibro Olave, aunque es latinoamericano, sigue siendo un festival que genera impacto
nosotros iniciamos con un proceso, un festival de música andina colombiana tradición, y a raíz de esto, pues me di cuenta que realmente este tipo de festivales, este tipo de encuentros requiere de un fortalecimiento académico. ¿Por qué? Porque no es justo que se traiga gente, se busque prácticamente con las uñas grupos del sur del Huila, cuando no existe un proceso formativo que ayude a vincular a los niños al amar el folclore, a crecer sobre la música en base a nuestra andina colombiana o en base en general a la música. Es por eso que nació la Academia de Música, pero al principio inició como fundación, después independizamos, la fundación creó proyectos culturales y la academia se encarga del proceso de formación musical como tal. Bien, es en nuestro medio muy conocido los trabajos que se vienen haciendo por parte de varias personas que sienten la necesidad de compartir el conocimiento, de irradiar el conocimiento en la parte artística y en la música especialmente. Sin embargo, no hemos podido, diferente al trabajo que hace Fiber Olave a través de su escuela también o sus procesos de formación, no hemos podido identificar, digamos, un proyecto, un proceso, que tenga realmente un proceso que vaya, pues de alguna manera avanzando hasta llegar a un punto ya definitivo. No hay proceso realmente en Pitalito, diferente al que viene estudiando usted y como lo decía, el que ha emprendido desde hace mucho tiempo también el maestro Fiber Olave. Sí, aquí hay que entender algo, es que hacer música, o en general, al ser arte, conlleva varios factores. Primero, disciplina. Eso es un factor muy importante. Segundo, apoyo familiar, educativo, inclusive entre los mismos amigos, ¿sí? Entender que el arte es una forma de expresar, pero que conlleva tiempo dominarlo. Muchas veces llegamos a tropezarnos con algunas frases de los padres de familia. Yo quiero vincular a mi hijo, pero ojalá en 15 días pueda tocar una serenata. Entonces, ese tipo de comentarios lo que permite es identificar que hay una falencia en el Huila, ¿sí? Porque están permitiendo que el arte sea algo folclórico, algo deportivo, cuando el arte no solamente se hace por enriquecer el folclore o la cultura como tal, sino que también hace que se desarrolle uno como humano, en la parte cognitiva, en la psicomotricidad, ¿sí? En el trabajo en equipo, eso es importante. Y este tipo de arte, la música, la danza, el teatro, nos va a permitir ser más unidos, nos va a permitir cualificar conocimiento, interactuar más, sobre todo ahora rescatar nuestra música, rescatar nuestro folclore, y es la misión. Vemos aquí diferentes, o anteriormente, antes de la pandemia, había diferentes actividades musicales en base a la formación. ¿Cuál es la parte más compleja? Identificar la falencia del municipio, en este caso Pitalito, y mirar a partir de esa falencia cómo se puede fortalecer y aportarle al municipio desde el mismo arte, ¿sí? En ese sentido, pues gracias a, digamos que al proceso que hemos llevado también con mi esposa, nos hemos dado cuenta que muchas veces no es que los niños desconozcan el folclore, desconozcan la importancia de la música, es que estamos luchando sobre algunos aspectos, los medios de comunicación, las formaciones a veces son muy generales y le dicen a uno, por ejemplo, en un niño de transición, vamos a hacer un grupo de danza y lo primero que colocan es un reggaetón para que baile. Entonces, no está esa iniciativa, ¿sí? Y lo ven tan deportivo que cuando van a hacer música creen que hacer cualquier cosa en 15 días es un proceso musical, cuando esto es de mucha dedicación. Yo a veces pongo el ejemplo a los padres de familia o a la comunidad en general, que hacer arte, especialmente música, que es muy fuerte, es como querer irse de aquí a Neiva en cicla. Si usted no se entrena todos los días, no hace un ejercicio para mejorar el cardio, su respiración, adquirir más fibra, resistencia día a día, pues difícilmente va a poder llegar. Lo mismo es con la música, si no se practica constante, se hacen estudios, conoce diferentes formas de estudiar, de las técnicas, procesos, hacen ensamble con amigos,
toca en diferentes lugares, difícilmente va a poder sentir, difícilmente va a poder interpretar un instrumento. Efectivamente, y ese es una, como usted lo manifiesta, una falencia que hay, bueno, a nivel familiar por el desconocimiento, que es muchas veces entendible porque, como usted lo dice, un padre de familia quiere que un curso de música, de guitarra, por ejemplo, de 2, 3 meses ya sea suficiente para que su hijo sea un gran intérprete. Pero también consideramos que falta de alguna manera mayor compromiso institucional, porque este del desarrollo cultural no se le puede dejar, pienso yo, únicamente a la iniciativa privada. El municipio o el Estado debería tener una mayor incidencia en el desarrollo de estos procesos y tener la posibilidad, digamos, de patrocinar los proyectos, las iniciativas que ya han demostrado que tienen la capacidad, pero también mejorar los que se hacen desde la propia institución, especialmente con procesos como... Sí, pues aquí hay varios factores, amigo Gerardo. Uno de los factores importantes es que si hablamos de municipio, inclusive haciendo políticas públicas municipales establecidas, pues también está enmarcado a reglas o decretos, leyes que estipulan a nivel del ministerio. ¿Sí? Por ejemplo, es una obligación de la gran mayoría de municipios crear escuelas de formación artística. Lo que no está estipulado es que ese tipo de formación se haya desde un proceso académico. ¿Sí? Entonces ya es una misión del municipio hacerlo. Hay que pensar que los profesores, los instructores, voy a decir algo, digamos, un poco vulgar, no se las saben todas, hay que tener claro eso, y por eso es importante que todo instructor también tenga esa formación, genere esa actualización, ya sea semestre a semestre, año tras año, porque así mismo cuando ellos se actualizan, van a generar un proceso diferente, una metodología y un proceso pedagógico musical diferente, innovador, y permite mantener esa actualización constante para que los niños amen cada vez la música. Pero no podemos seguir en la monotonía de creer que el instructor que está actualmente pues la conoce y siga, pasa 5 o 10 años y él no se actualiza, siga con el mismo proceso, cuando Pitalito día a día, mes a mes, año tras año, sí se va actualizando. Ejemplo, miremos el Colegio La Normal. El Colegio La Normal hoy por hoy tiene 5 docentes en música. Es un récord casi que a nivel del sur del Huila, ¿sí? Y ellos han hecho un proceso de innovación que año tras año se ve reflejado, ¿sí? Ellos prácticamente en colegio público es el pilar, ¿sí? Son las bases, los cimientos que han generado un proceso musical muy bien estructurizado. Pero miramos las escuelas de formación y están mejorando, pero no al mismo nivel, vamos poco a poco avanzando, y eso puede ser puede ser una falla municipal, pero también puede ser que depende de un presupuesto que quizás no tienen y que hay que gestionar para que los mismos instructores se actualicen. Eso es importante, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. A veces le decimos, el estudiante no me estudia, el estudiante no trajo el trabajo, no trajo el ejercicio, ¿sí? En la música el estudiante no me está practicando. Y una vez se pone a pensar, ¿será el estudiante o será una metodología que ya está un poco echada para atrás, un poco muy tradicional, y no estamos generando esa innovación pedagógica para llegarle al niño y atraerlo y aprovechar ese proceso para motivarlo y para que siga practicando? Entonces, a veces pensamos son ellos, los niños, pero no pensamos que nosotros como formadores también necesitamos actualizarnos, conocer, aprender, para mantener como está activo ese proceso metodológico o pedagógico, y así también atraer a los niños y generar esa innovación. Perfecto. Bien, uno de los objetivos del programa de hoy es hablar de emprendimiento cultural, y pensamos que la escuela, la Academia Eliezer Morales, es un ejemplo en el municipio de Pitalito, pues ha hecho el recorrido que le toca hacer a la mayoría de emprendedores, y es iniciar con las uñas, seguir con las uñas y permanecer con las uñas. ¿Cómo va usted en este aspecto? Sí, emprender no es fácil, y emprender en cultura es más complejo. Iniciamos en agosto del 2017.
Yo empecé con un compañero, el profesor Jason Carrillo, iniciamos esta aventura muy bonita. De hecho, lo que más me apasiona, ver cómo crecen los niños. A raíz del tiempo miramos que era necesario tener otro proceso diferente a las que ya existían. Es por eso que solidificamos la academia como un proceso personalizado, donde canalizamos la concentración en el estudiante, sus necesidades, ¿sí? Entregamos un documento donde se dice cuáles son sus falencias, cuáles son sus cualidades, cómo mejoramos esas falencias, y así le podemos hacer un seguimiento al estudiante. Eso nos permite canalizar un poco más todos esos recursos que el niño puede tener y cómo potencializarlos. Hoy por hoy ya somos 7 compañeros, 6 profesores, una compañera que nos apoya en la parte administrativa. Contamos con más de 100 estudiantes que están en proceso, en la modalidad de piano, en guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, técnica vocal, batería. Y pues realmente no ha sido fácil. No ha sido fácil porque se lucha contra quizás la monotonía o la costumbre de un municipio, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Llega un niño y dice, yo ya sé tocar guitarra. Entonces, y yo quiero a partir de ahí ir a algo avanzado. Y entonces uno le dice, claro, con mucho gusto, empecemos, muéstrenos qué conoce. Y lo primero que hace es hacer un ritmo balada y hace 2 acordes. Entonces decimos, listo, el paso a seguir es este y este y este. Y cuando se le da las pautas, lo primero que dicen es, no, eso está muy avanzado, o yo quiero solamente aprender canciones. Y cuando se habla de procesos formativos, también están involucrados los procesos teórico-prácticos, y eso es importantísimo. Es por eso que rompemos el esquema de ayudar al niño no solamente en la interpretación, sino en el conocimiento como tal de la música. Y hoy por hoy ya estamos consolidados como la entidad musical, académicamente fortalecido en base a ese proceso, y tenemos niños desde los 4 años, niños de 40 años también. ¿Sí? Y es muy enriquecedor, no es fácil ver, por ejemplo, el afán de los padres de familia, a veces el afán de la comunidad en ver un producto, cuando al niño hay que darle tiempo, ¿sí? A veces llega uno como a chocar, ¿no? Los padres de familia o a la comunidad en general le preguntan a uno, pero mi hijo todavía no sabe leer partitura, mi hijo quiere dedicarse a tocar, mi hijo ya quiere tocar una serenata. Esos son, digamos, que frases que uno encuentra, y lo primero que uno le puede decir es, tengámosle paciencia, que los niños avanzan a su propio ritmo. Eso es decirle a un niño, camine, hable, cante, baile, así tenga 2 años, que los procesos teóricos se van dando a raíz del tiempo. Un niño canta y habla antes de entender qué dice en una lectura, antes de poder de leer o antes de poder escribir. Y esa es la importancia, ese es el proceso normal de la vida, y asimismo hay que ayudarles en el proceso formativo. Pero también se lucha con algo que le comenté al principio, que son los medios de comunicación, ¿sí? Ese tipo de cultura que, aunque no está mal, sí genera una influencia, ¿sí? Y esa influencia, para bien o para mal, perjudica en un proceso formativo. Lo perjudica, ¿por qué? Porque el niño ya ven que la música es simplemente tum, tacum, 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 tac, y de ahí no para, ¿sí? Entonces cuando ven algo más dicen, no, yo quiero es esto. Y esa es una lucha constante que hay que ir trabajando. Efectivamente. Esa ha sido la lucha de los músicos de siempre, ¿cierto? Porque desafortunadamente esos, digamos, ritmos, pues, comerciales, que podemos llamar, son los que realmente terminan imponiéndose en el gusto popular. Sí. Y hacen que la gente, como es fácil realmente, para un músico es muy fácil interpretar ese tipo de música. Ya la música más elaborada ya tiene un trabajo, y es lo que la gente... Permítame, profesor, quiero saludar a
las personas que nos están siguiendo, algunas de las personas que nos siguen, Marta Cobo, el tocayo Gerardo Rojas Calderón, la profesora María Leonor Valencia, quien dice que felicitaciones al director de la Academia Eliezer Morales por el gran trabajo que viene haciendo en el municipio de Pitalito. Excelente invitado, un hombre que tiene clara la meta, ayudar a los niños a querer a nuestra música. El profesor Tomás Palomares también nos está siguiendo, y el profesor Javier Chinchilla, el maestro Javier Chinchilla. El Estado, como ente responsable e incluyente de los procesos de la cultura, debe invertir no solo en eventos, sino en la formación asidua y objetiva en una educación para la sociedad en esas... Bueno, se me acaba de perder aquí el mensaje. Muchas gracias al maestro Chinchilla, quien también está haciendo su proyecto, también en solitario, pero con todas las ganas. Siga, Flo. Claro. Pues hemos hecho un ejercicio en la academia que hoy por hoy es muy gratificante ver, y hemos puesto a los niños a escuchar música andina colombiana interpretada con gente en los años 60, 70, 50, y después le ponemos las mismas canciones interpretadas por personas quizás un poco más académicas, más construido, donde le hacen algunas variaciones, algunos arreglos, algunas, como le dicen vulgarmente, algunos toques secretos, ¿sí? Pero esos toques secretos están claros desde conceptos teóricos, académicos, y enriquecen todo este folclore que estamos viviendo. Los niños quedan, como dice uno, con la boca abierta, dicen, wow, me gustó más esta que la anterior. Y ponemos la letra y se dan cuenta que es la misma canción, el mismo ambiente, el mismo folclore. Solamente que si logramos entender qué dice la canción, logramos entender cómo se produce esa canción desde la parte musical, también estamos entendiendo que podemos o tenemos muchas posibilidades para crear, ¿sí? Innovar. Y la música tiene muchos avances en cuanto al emprendimiento. Existe en el caso de nosotros la formación, está también el emprendimiento de la difusión, el emprendimiento del esparcimiento, el de la creación, ¿sí? Hay otros que se dedican a la interpretación, otros se dedican a grabar sus propios procesos, otros se dedican a ejercer la gestión cultural, que es ayudar a esos artistas a que sean reconocidos, a promover, a generar esos intercambios culturales. O sea, hay muchas formas de generar emprendimiento cultural, y esto a mí personalmente me alegra mucho ver cómo los niños rompen ese esquema y miran que la música andina colombiana, la música clásica que también están tocando ahí en la academia, no es algo lejano, se puede hacer y es factible hacer, y sobre todo que es posible generar esa pequeña innovación en ellos con algo de emoción, algo dinámico, y ellos lo gozan, y ahí empezamos a generar otro proceso, que es aprender a interactuar ante una cámara, ante un micrófono, ante la comunidad, y que ellos respeten algo como decir quién es, qué están tocando, de qué época es, ¿sí? Cómo lo construyó, de qué región es, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el compositor? Eso es importante, porque eso es cultura también. En definitiva, conocer nuestro patrimonio musical para poder amarlo y respetarlo. Claro que sí, no podemos decir, voy a hacer una canción, ¿qué le digo yo? De Beethoven, si ni siquiera sé en qué época se escribió, ni siquiera sé de qué época es un poco raro lo que voy a decir, pero pasa lo mismo con la música colombiana. Usted dice, voy a cantar una canción, un vals, un pasillo, un bambuco, de tal canción se llama, y uno dice, ¿de quién es? Y, sí, pero lo tocan, entonces uno dice, ¿serán que tienen la capacidad en este momento de entender qué está diciendo la canción para que así mismo expresa? Porque es importante eso, mirar qué dice la letra, en qué época se construyó, quién la construyó, porque así mismo genera un ambiente, así mismo se interpreta. Uno no puede cantar por cantar, uno no puede tocar por tocar, todo eso genera una expresión y es lo que a la gente le llega.
Volvamos al tema del emprendimiento cultural. Desde hace aproximadamente unos 10 años ya se empezó desde el Estado a hablar del emprendedor y de apoyo al emprendimiento cultural. Ahora tenemos una ley de economía naranja que habla mucho del apoyo a esos procesos de emprendimiento cultural, pero sin embargo uno ve que los cultores, los gestores culturales, los creativos, los emprendedores continúan en esa misma lucha, como que no se ve el apoyo del Estado. Pues hablamos de la economía naranja, ¿no? Pues aquí hay muchos factores, ¿no? Uno de los factores más importantes que hay que entender es que así la política, ¿sí? Ya establecida, que eso igual no es colombiano, eso ya viene desde muchos años, ¿sí? También hay que generar un tipo de talleres, un tipo de diplomados para enseñar a la gente cómo redactar, cómo plasmar esa idea en un papel y poder participar en esos proyectos, en esas culturas que ya están existiendo, ¿sí? En esas políticas culturales, ¿sí? Porque pues usted puede tener una idea, mucha gente puede tener una idea cultural, ¿sí? Pero si no somos capaces de plasmar en un papel, difícilmente se va a poder lograr un apoyo económico, un apoyo en especie, que a veces lo dan en especie, que es como para instrumentación o de herramienta que requiera para poder ejercer ese tipo de emprendimiento, ¿sí? Y a veces lo más difícil es eso. Yo conozco mucha gente con ideas creativas de toda clase. Lamentablemente no conocemos un proyecto donde diga vamos a enseñarle a redactar, a que plasme esa idea en un papel y pueda competir, porque es que no podemos hablar solamente de Plan Nacional de Concertación, Plan Nacional de Estímulo, también existe el departamento, existe el municipio, también existe fundaciones, sí, la Cámara de Comercio acabó de lanzar un proyecto de emprendimiento y todo eso. El problema es que no sabemos redactar, no sabemos plasmar, y ahí sí está la obligación del municipio como tal, apoyar al menos ese tipo de gestión, que es traer gente con la capacidad de instruir, de formar gente para poder plasmar ese tipo de documentos, ¿sí? Yo que me acuerde, por ejemplo, de manera independiente, o sea, sacando del municipio, del Instituto de Cultura, recuerdo que el Colegio de la Amaneces logró una vez lo del Plan Nacional de Concertación, igual que el Colegio Villa Fátima. El maestro William Fabio Muñoz logró que el Ministerio de Cultura generara un apoyo a la Semana Cultural del Montessori. De Montessori, ¿sí? Sí. Pero digamos que 10, 15 años y para de contar, ¿sí? Entonces, tanta gente que hay con emprendimiento, ¿sí? Existe el Fondo de Emprender del SENA, ¿sí? Pero a veces no es tener la idea, es ayudarles a que redacten esa idea. Vuelvo y digo, es que es lo más complejo, porque cada entidad pública o privada que hace tipo de proyectos y que los entrega a la comunidad tiene una estructura literaria diferente para poder pues, analizar. Entonces, si no sabemos si redactar es complicado, ¿sí? Y vivimos en un mundo empírico donde cada uno redacta como le parece, pero hay unos parámetros que hay que respetar y eso no existe en Pitalito. Yo no conozco la primera persona que diga, yo le voy a ayudar, le voy a enseñar a hacer proyectos culturales para que usted se pueda presentar a diferentes entidades. Aquí convocatorias. De uno por un lado, de otro por un lado, tome de aquí, tome de acá, tome de allá, y eso es lo más complejo. Ese es uno de los problemas que realmente han tenido los cultores, los gestores culturales y los emprendedores para poder acceder a los recursos del Estado, que realmente sí hay. Uno ve las convocatorias y hay 25.000 millones de pesos para tal cosa, 40.000 para otros, pero realmente pues sí falta esa cultura de elaboración, identificación y elaboración de proyectos para poder ganar hacia ese lado. Yo creo que Pitalito es emprendedor cultural, hay muchos proyectos como usted lo manifiesta, pero casi todos son privados, son esfuerzo personal del artista, caso del maestro Gerardo Meneses, caso del maestro Faiber Olave, caso suyo, y por ejemplo hay un
un proyecto que se viene manejando, creo que para mi modo de ver, muy bien en el municipio de Pitalito, y es el proyecto Batuta, que vincula a niños víctimas, ¿no?, del conflicto en la formación musical, pero ese es diferente porque él viene pues de una, digamos, de una cadena de Bogotá, Neiva, Pitalito, sí, que lo hace, que le garantiza la permanencia, sí, realmente, y ha unido al buen trabajo que viene haciendo el maestro. Sí, hay entidades que ya por el apoyo, digamos que a nivel nacional, departamental, ya están en movimiento. Sí, Batuta son ya una entidad, una corporación que lleva años a nivel nacional y que en Pitalito ya se ha posicionado gracias sobre todo a lo que demuestran, ¿no? Es un gran apoyo. Nosotros este año iniciamos también con un apoyo a personas con discapacidad visual o en condición de vulnerabilidad, y ese apoyo nos lo dio el alcalde por medio del Instituto de Cultura, y están beneficiados 15 niños. Tenemos niños con discapacidad visual, discapacidad cognitiva, con discapacidad motriz, con estado de vulnerabilidad, que están beneficiados. Ellos no pagan un peso, ¿sí? Eso lo paga pues el Instituto de Cultura, gracias al apoyo del doctor Edgar. Pero algo que hay que tener en claro es que se necesita más. El apoyo a Batuta, las escuelas de formación tienen que descentralizarse. ¿Qué día hablaba con una persona y le decía, vea, es que ayudar el emprendimiento no es solamente crear empresa, sino apoyar a las demás, apoyar a ese tipo de instructores, ese tipo de formadores que también ayudan a crecer los niños. Y yo voy a poner un ejemplo. La Fundación Cultural Artística del Huila ha hecho dos gestiones que ayudan muchísimo, y una es que varias personas de aquí que son músicos pueden estudiar un técnico en el SENA. Hoy por hoy ya están a 1 o 2 meses de graduarse, pero también en mi gestión se logró que 60 personas del Huila pudieran estudiar un tecnólogo en coordinación de escuelas de música. Eso no es pensar solamente en uno, pensar en la comunidad. Y si esa gente, hoy por hoy estamos a 3 meses de terminar una gran etapa y decir ya estamos a un paso de graduarnos como tecnólogos en coordinación de escuelas de música, pero es ayudarle que a esa gente que tiene la innovación también crezca en el proceso académico, en las ideas, en crear proyectos culturales, ¿sí? Es necesario también que de manera, digamos que mucho más pública, apoyen a ese tipo de empresas, ¿sí? Hablamos de emprendimiento, pero usted le dice en San Pedro, usted le dice en actividades folclóricas o de festivales, le dice, voy a traer un grupo que me cuesta 5 millones, 10 millones, 15 millones de Neiva, Bogotá, Cali, y los emprendedores artísticos, o sea, los que viven del arte en la interpretación, ¿sí? Duetos, tríos, cuartetos, eso. Uy, pues hay 200.000 pesos, hay 250.000 pesos. Y este también es un emprendimiento. Emprender también es ver cómo esos artistas crecen y tienen el sueño de crecer, como lo es Juanes, como lo es Shakira, que viven tocando, estudiando, perfeccionando, ensamblando, creando música, ¿sí? Motivando y subiéndose a diferentes escenarios, pero que hablamos del municipio y son 150.000 pesos que le dan cuando han gastado 5, 10, 15, 20 millones en un grupo traído de afuera. Entonces, existe el emprendimiento, no existe el apoyo al emprendimiento. Emprender no es solamente crear una empresa sobre una infraestructura. Hay mucha gente que canta muy bonito, hay grupos que son muy buenos y no han podido emprender porque no hay un apoyo directo, un apoyo de decirle, vea, ¿cuánto le cuesta un primer sencillo? Hagámoslo, hagamos una vaca, o así, un tapazo, como así, o el municipio le apoya con la grabación de un sencillo, y busquemos quién le puede apoyar para que haga un video y hace un videoclip, lo promovemos a nivel, ayudémosle a generar esa difusión en las redes, en los canales departamentales, nacionales, porque eso también es emprender, y sobre todo que generamos cultura. Vamos a mostrar lo que existe en turismo, lo que existe en nuestra creación artística, lo que existe en nuestro potencial creativo a nivel local, departamental, nacional y ojalá internacional. Pero si no existe un apoyo
a ese tipo de emprendimiento, porque pues lamentablemente creer que emprender es hacer empresa y tener oficinas y digamos que ese es uno de los emprendimientos, pero aquí en Vitalito existe harto. Está Libertad, está, bueno, ahorita está Custríos, que es un grupo alternativo y hace mucha música interesante, ¿sí? Hay solistas, hay muchas personas que hacen solistas que trabajan, las personas que hacen dueto, trío, las que hacen música contemporánea, todo eso. Pero dígame de ellos, ¿cómo han logrado hacer un CD o un sencillo y grabado? Es muy complicado, no hay un apoyo. Si lo han logrado, lo han tenido que hacer desde su propio bolsillo. Pues bien, eso queríamos conocer de una persona que sabe de emprendimiento cultural, lo que hay que hacer para lograr el desarrollo de un proyecto, como es el caso de la escuela de la Academia Musical Eliezer Morales. Nosotros tenemos una pregunta para los seguidores nuestros. ¿Considera usted que es difícil hacer emprendimiento cultural? ¿Sí o no? Responda. Síganos a través de Enredijo, Facebook Live, de Tierra Viva y de Huila Hoy, y comparta nuestro enlace para que muchas más personas puedan ver y también darnos su opinión. Este es El Guayabal, el programa cultural de los viernes. Bueno, profesora, ya hemos tenemos su concepto sobre qué tan fácil o difícil es hacer el emprendimiento cultural, porque hay mucha gente que tiene iniciativa, que tiene la idea, pero le cuesta mucho acceder a los recursos para poder dar a conocer su trabajo. El Instituto de Cultura hace algunos días hizo una reunión conjuntamente con el SENA para hablar de fuentes de financiación específicamente. Una idea que propuso la profesora Leonor Valencia fue que se articulara el Instituto con el SENA para, si no hay un proceso de capacitación en elaboración de proyectos, por lo menos si se tuviera ese acompañamiento en la revisión de los proyectos que las personas tengan para presentar a las diferentes entidades. En eso se quedó, no sabemos qué desarrollo haya tenido esa iniciativa, pero sería muy bueno contar con el apoyo de asesores del SENA para que un emprendedor diga, yo tengo esta idea y quiero convertirla en un proyecto para presentarla a nivel del departamento, por ejemplo, y que pueda tener éxito. Pues aquí hay muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo he sido y seré un luchador en cuanto a la importancia de rescatar los procesos académicos en mi ámbito, en este caso música. Es por eso que en años anteriores he asistido, por ejemplo, al SENA, solicitando crear o que traigan, porque ya está creado, por ejemplo, el técnico en ejecución musical, que traigan también esos tipos de talleres o cursos que dan ellos para la creación de proyectos, ¿sí? Hay universidades como por ejemplo la EAN, la Pedagógica, otras que han creado diplomados en diseño de proyectos, construcción o creación de proyectos para poder formular ese tipo de proyectos, pero existen las dos falencias, ¿no? Una es la falta de interés de la misma comunidad que vivimos en el ámbito cultural, pero también falta de interés de ese tipo de empresas o entidades para promoverles que les llegue a más gente, porque hay que decir lo que es. Aquí nos toca es que la montaña vaya a Mahoma, no al revés. Lamentablemente nos toca así. Y que la montaña vaya a Mahoma es que nosotros nos toque prácticamente tocar puertas, decirle, vea, usted quiere estudiar, vea, tiene su emprendimiento, ¿verdad que quiere surgir? Nos toca así. No es solamente echarle la culpa al ámbito público. También hay gente que está sentada esperando a que le abran la puerta para decirle, vea, aquí puede emprender, siga por estos lados. Hay gente que necesita mosquearse, necesita moverse.
Y el emprendimiento no es estar sentado, es tocar puertas, es aprender a dialogar, interactuar, ser muy constante, ser muy disciplinado, ir más allá de lo normal. ¿Qué ir más allá? Es pensar no solamente en uno, pensar en la comunidad, ¿sí? Pensar en que así como yo quiero que emprenda, o yo quiero emprender, pues también hay gente que también quiere emprender, y si nos ponemos a hacer un trabajo en equipo, su empresa crece, mi empresa crece, generamos empleo, generamos posibilidades y apoyamos a la cultura en nuestro propio ámbito. Entonces, todo eso hay que entender, pero lamentablemente existe algo que es el individualismo, ¿sí? El yo, solo yo y nadie más que yo. Entonces, aquí hace alguien un evento y lo que dice, no, yo no voy, yo no lo apoyo, ¿sí? Cuando en vez de decir, listo, yo también hago otro evento, entonces unámonos. Yo voy a llevar a la gente, voy a ayudarle al menos con publicidad, voy a ayudarle con mi presencia y con mi familia, con mis amigos, voy a estar ahí, porque eso es apoyar. Cuando yo haga el mío, ellos van a apoyar a los, y así hacer un trabajo en equipo, ¿sí? Pero lamentablemente ese egoísmo también es un factor que impide que el emprendimiento surja. Vuelvo y digo, el emprendimiento no es solamente crear una empresa de infraestructura, ¿sí? Aquí hay gente que canta. Yo pregunto, ¿cuántas de esas personas han tocado puertas en diferentes lugares y han dicho que no? Entonces busquemos otras alternativas. Si el municipio no la apoya, volvamos al departamento. A veces también nos toca despertarnos un poco más, decir, vean, yo no pude, busquemos otros lugares, busquemos entidades privadas, a ver qué pasa. Miren el niño que hace una cara toda chistosa. Por una entidad le dijeron, no, usted no puede volver a coger su local y hacer chistes. Llegó una empresa de hamburguesa y lo cogió y están pagando una buena plata por hacer la misma cara que hace en el otro. Y genera un emprendimiento, ¿sí? Que si no se puede en una empresa, se puede en otra, o algún día va a tener la posibilidad. Pero los emprendedores debemos aceptar que esto es una lucha constante. Tenemos que aceptar que hay que tocar puertas en todo lugar, en lo público, en lo privado, aprender a dialogar, aprender a hacer equipo, trabajo en equipo fundamental en el emprendimiento. Si no, esto no va a funcionar tan fácil. Y más en cultura es muy complicado. Entonces yo, de manera muy personal, le invito, si alguien tiene un emprendimiento, dialóguelo, pero también hay que entender que hay que ser muy reservado con ese tipo de emprendimiento, porque no digamos mentiras, existe también el tipo de personas que se quiere apropiar de ese tipo de emprendimiento y lo hace por otro lado y lo deja al que lo creó, viene un chispero. Sí, esa es una de las falencias que se tiene también, la falta de, digamos, de articulación entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, pero también la falta de solidaridad, digamos, de causa. Total. Entre los diferentes sectores que conforman el aparato cultural de una región. No hay como ese consenso entre, digamos, entonces los artistas plásticos con los músicos, los escultores, y cada uno trabaja por su propio lado y no hay una manera de, un movimiento, digamos, de para presionar el desarrollo cultural, y por eso la falta de interés desde el sector oficial. Aquí alguna vez se hizo un intento de crear como un equipo artístico para apoyarse y generar ese tipo de procesos en pro de una buena difusión de las diferentes empresas o emprendimientos que se estaban generando. ¿Cuál fue el inconveniente? Que cada uno habla de su propio emprendimiento, de su propia empresa, y eso es una falla. O sea, no podemos ser egoístas, no debemos ser egoístas, ¿sí? Si yo quiero crecer, también hay que ayudar a los demás a crecer. Realmente para todos hay que entender eso. Si no, ¿por qué no más en Vitalito está el Metro, Olímpica, el Éxito y otros almacenes así? Las tiendas de los diferentes barrios, de las diferentes comunas, y para todos hay. En la cultura es igual, pero a veces quiere apropiarse uno de todo, o se quiere apropiar de tanta cosa que olvida que esa persona también quiere emprender y que lo podemos apoyar y podemos generar una gran comunidad en pro de esa cultura. Del desarrollo cultural, que es crecer todos. Claro. ¿Cierto? Sí, efectivamente. Pues muy interesante, maestro, las apreciaciones suyas en torno
al emprendimiento cultural, porque realmente eso hace falta. Que los gestores culturales, desde la creación como de los mismos promotores, que todos, pues tengan la oportunidad de sobresalir y de vivir de eso, porque de eso se trata, vivir de la cultura también. No es, trabajar por la cultura no es trabajar gratis ni de nada manera, sí, pero sí es necesario pensar en comunidad, como usted lo ha dicho, porque definitivamente el arte y la cultura son de la comunidad, y desafortunadamente pues nosotros como comunidad muchas veces desconocemos los valores culturales y por eso se van perdiendo y por eso los procesos no crecen, por eso el desarrollo cultural se estanca. Necesitamos crecer. ¿Qué piensa usted que se debería hacer? Aquí hay estructura, hay Consejo Municipal de Cultura, hay un Instituto de Cultura, pero parece que no crecemos. Pues digamos que hay algo muy claro y es darle el valor que el arte, la cultura y los que generan ese tipo de emprendimiento se merecen. Usted le dicen a uno le dicen, vea una serenata, uno dice 150, 200, dependiendo de la cantidad de compañeros, dependiendo de la cantidad de tiempo, otros cobran 300, bueno, depende, y la gente dice, no, muy cara, por aquí hay un compañero que va por 30.000 pesos, 40.000 pesos. Y lo primero que dice, hay que valorar el esfuerzo, porque es que en la música la gente no ve el proceso, ve el resultado. Entonces usted va a dar una serenata, un ejemplo, van 4 personas por 300.000 pesos, dice muy caro, ¿sí? Pero es que ahí está mostrando el resultado, una hora de resultado de los días, semanas, meses de ensayo personal, de ensamble grupal, de los arreglos, de los conceptos teóricos, o sea, del conocimiento que se tiene, y usted lo que muestra ahí es el resultado, ¿sí? Entonces si usted le da el valor a eso, ¿sí? Vamos a empezar a generar como esa coyuntura que se necesita, inclusive en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿sí? En el ámbito público es necesario que entienda que vale más todo el concepto teórico, todo ese proceso intelectual que tiene el artista, y hay que darle valor agregado a decir, no, es que usted le va a pagar 250 por 4 canciones, antes agradezca, porque es lo primero que dice. Entonces, hablamos de emprendimiento, pero no lo apoyamos, ¿sí? Hablamos de crear empresa y en el arte está muchísimo. Mire aquí nomás la pintura, eso aquí existe ahora muchas personas que hacen, desde jóvenes, jóvenes adultos que hacen ese tipo de trabajo, ¿sí? Pero están diciendo a uno, vea, si quiere venga y pinte, y se da a conocer, y se da a conocer, uno dice, Dios mío, se va a dar a conocer. Pasa 20 años, venga, píntenos y ayúdenos, venga, toque aquí, ayúdenos, venga una hora de danza y ayúdenos, y se da a conocer. No podemos vivir de darnos a conocer 30, 40 años cuando tenemos también boca, tenemos una familia. En mi caso, yo no como solamente con mi familia, somos 7 personas trabajando, 7 familias que dependen de ese emprendimiento, ¿sí? Y que hacemos el mayor esfuerzo en nuestro profesionalismo, en lo humano y en lo empresarial, para llevar a cabo el gran objetivo. Pero eso también tiene un valor. Entonces, si le damos el valor que realmente cada arte, cada cultura pues se merece, le aseguro que esto va a crecer muchísimo. ¿Sí? Usted tocó algo muy importante, y es el conocimiento que de lo cultural se debe tener por parte de quienes manejan el aparato administrativo, sea municipal, departamental o nacional, porque se dan casos de que gente muy viva, muy oportunista, pinta pajaritos en el aire y presentan proyectos y les resultan financiados, y a la postre salen con cualquier cosa. Y lo peor que yo considero es que esas cualquier cosa son consideradas por nuestros líderes como grandes obras, cuando en realidad no lo son, y eso va en detrimento del desarrollo cultural, porque si una escultura no dura 3 años en buen estado es porque no sirve, porque está mal hecha, y además porque no tiene un concepto artístico
que la respalde como para volver a restaurarla, digamos. De manera pues que es importante que esto del desarrollo cultural también sea manejado desde los ámbitos administrativos para no caer en este tipo de inconvenientes que se presentan en la financiación de proyectos que a la postre resultan un fiasco para el municipio, para el departamento. Profesor, pues muy buena su compañía en el día de hoy. Felicitaciones por su proyecto. Sabemos del esfuerzo porque conocemos de cerca el esfuerzo que usted ha venido haciendo para aportarle al desarrollo cultural del municipio de Pitalito, porque no se trata de una escuela como tal o de una academia como tal simplemente, sino que es parte del proceso de desarrollo de nuestra comunidad y de lo que queremos que sea una sociedad mejor desde la formación artística, en este caso desde la formación musical. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales? ¿Cómo quienes están interesados en ingresar a la academia, cómo lo pueden conseguir? En Facebook nos encuentra como Academia de Música Eliezer Morales y el número pues supremamente sencillo, 324 y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. 324, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos formación en guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, piano, batería, técnica vocal. Un proceso personalizado donde prestamos el instrumento, donde facilitamos todo el material de trabajo, le hacemos un seguimiento muy contundente al estudiante y sobre todo que no somos una entidad simplemente por hacer formación, sino que nos sentimos una familia trabajando en pro de esa cultura y esos futuros artistas. ¿Tiene una sede física? Sí, señor, estamos en la carrera Sexta Este 151 Sur, muy cerca del Colegio San Juan de la Bollos. Para los que pronto no tengan una visión clara, es yendo como para Intrapitalito, que ese sí creo que lo conoce todo el mundo. Creo que es muy fácil saber, apenas llegando al último semáforo, 2 cuadritas y voltea a mano derecha. Por ahí ya la mayoría de la gente conoce la academia. Tenemos una edificación adecuada con la instrumentación, con aulas, con todos los elementos de bioseguridad. Pues también con un proceso administrativo bastante claro para que la gente pueda llegar, conocer de antemano, que los padres de familia puedan acompañar a sus hijos. A mí me encanta ver un padre de familia que llega ya a la academia y no solamente lo deje, se sienta, escucha, interactúa, le pregunta cómo se siente, ¿sí? Hay unos que le llevan su refrigerio para que vuelvan y tomen fuercitas y continúen en su proceso, y eso es muy bonito porque genera esa alianza, ese apoyo de familia en pro de ese niño que se está forjando como artista. Podemos decir que la pandemia de alguna manera favoreció su emprendimiento o lo estancó un poco, porque de todas maneras fue algo tan duro para todo el mundo que a todos nos golpeó. Sí, la pandemia frenó mucho de las actividades a nivel general. Sí, en el ámbito cultural frenó demasiado, aunque hubo unas actividades que ahora se están fortaleciendo, ¿sí? No podemos dejar a un lado pues la importancia del cuidado de los niños, de los jóvenes, de los adultos en esto, pero tampoco podemos quedarnos en la limitación de encerrarnos 100% cuando existe en este caso la academia, una entidad que tiene la seguridad de hacer un proceso bastante construido, pedagógico, pero también tiene todos los protocolos para ayudar a que nos cuidemos en este ámbito, que no expandamos la pandemia, ¿sí? Y que pues los que puedan acceder a esta academia van a darse cuenta que en un salón el grupo máximo son 4 estudiantes. Entonces el distanciamiento va a ser muy constante y siempre va a haber un profesor ahí, para eso máximo 4 estudiantes. Entonces nos va a permitir, primero, concentrarnos más en los niños o en los jóvenes o en los adultos. Segundo, respetar y mantener ese distanciamiento que es muy importante. Y tercero, verlos crecer. Muy bien. Hay muchas personas, como el caso mío, que le encanta la música
que anheló siempre aprender a tocar guitarra, pero nunca lo logró. ¿Qué tan tarde es para una persona iniciar? No, en esto hay que tener muy claro que la edad no es una limitación. La más grande limitación es no arriesgarse. Para mí esa es la más grande limitación. Nosotros hemos visto niños con diferentes inconvenientes psíquicos o físicos que han logrado cosas increíbles, cosas muy bonitas, ¿sí? Pero ¿qué le ha ayudado? La disciplina, la constancia. Realmente el factor más importante en el arte es ser constante, ser disciplinado, ¿sí? Y el segundo factor, que realmente se sienta apoyado. El apoyo no es solamente económico, el apoyo es decirle, vamos papá, vamos hijo, vamos amigo, tú puedes, dale. Tú me mostraste que quería una canción, muéstramelo, no importa que dure 15 días, un mes, dale. Ese apoyo es fundamental, ese apoyo emocional vale muchísimo en estos procesos, ¿sí? Un niño fácilmente se desubica, un niño fácilmente se distrae, ¿sí? Pero si mantenemos esa motivación constante, él va a ser disciplinado, va a ser constante y sobre todo va a ver sus propios logros vistos en un video, en una presentación, y eso le va a motivar mucho más. Entonces, esto es un factor importante. Realmente la edad no genera ninguna limitación, todo está en el deseo de quererlo hacer. Bien, profesor, pues muchísimas gracias por haber venido al Guayabal y espero que en próximas oportunidades podamos interactuar de nuevo para mostrar ese proceso que usted viene liderando con sus estudiantes, porque yo creo que esta formación personalizada que usted les está dando está supliendo algo muy importante que se está dejando de impartir en las escuelas, especialmente las escuelas públicas que no han reiniciado realmente con la educación presencial, y es esa capacidad de interactuar de cerca. A los niños les está haciendo mucha falta eso, y eso les va a incidir indudablemente en su formación mental, en su formación académica en el futuro. Claro que sí, en la página Academia de Música Eliezer Morales ya pueden visualizar algunos procesos que se han realizado. Ahí hay unas evidencias de los procesos de este semestre con los niños, y ya estamos próximos a hacer lo que va a ser el recital de la academia que hacemos cada semestre. Pues ya dependemos de los permisos y todo lo que avance en la pandemia para ver si lo hacemos presencial o lo haremos por medio online, o entregaremos a la comunidad los videos resultantes del proceso semestral de cada uno de los niños. Pero ya pueden mirar esas evidencias y reflejar la importancia de este proceso en los niños, jóvenes y adultos. Bien, de nuevo muchísimas gracias, profesor. Este es el Guayabal, el programa hecho para resaltar los valores culturales de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. A ustedes muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo Guayabal.